genial como para sentir, hacer sentir nuestra calidez cuando me imagino que deben estar unos minutos ya nuestra invitada conectándose. Les voy igual compartiendo a ustedes un poco del perfil de nuestra invitada. En el chat voy a estar súper pendiente, así que por favor, el chat sí estoy ahí. Y desde mi otro teléfono, full, 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 full. Ya califiqué también el logro C, por si acaso. Vamos. Se ve todo muy bien. Me alegro mucho. Bien, 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 bien. Ahí estamos. Tenemos. Ok, está la doctora Estefanía también. Y también le puedo. Sonido. ¿Me confirma, doctora Basurto, si usted también tiene audio ya? Perfecto. Sí, ya. Gracias, gracias por estar aquí súper puntual. Nada más, eh, esperemos 2 minutitos para iniciar la sesión, ¿le parece? Cosa que muchos de los estudiantes que están terminando la otra sesión tienen espacio para conectarse a nuestra clase. Sí, no hay ningún problema. Genial. La doctora Susi también le voy a poner le voy a desbloquear el audio para que lo tenga activo siempre. Que también nos acompaña la directora de carrera. Tuve el gusto de conocer Am, déjeme invitarla a desbloquearse y mientras ganamos este tiempo para saludarlos a todos. Hola, hola, muy buenas noches, Javier, ¿cómo está? Buenas noches, doctora Estefanía, ¿cómo está? Saludos. Buenas noches. ¿Cómo está? Un gusto. Gracias, estimado compañero Javier, por permitirme estar aquí en su clase y también poder disfrutar, sí, también de la conferencia que va a realizar la doctora Estefanía Basurto. Recording in He progress. invitado a los estudiantes de cuarto A y cuarto B, están aquí también. Sean ustedes bienvenidos. También tenemos estudiantes de gestión de ventas y de responsabilidad social, de ética y responsabilidad social del paralelo de cuarto A. Sean todos bienvenidos, chicos. Disfrutemos de este momento, aprovechemos los conocimientos de la doctora Estefanía Basurto, de sus experiencias, que realmente es gratificante para nosotros como SPAN tenerla aquí en la carrera de marketing digital. Sea bienvenida, doctora. Gracias nuevamente, Javier, por la oportunidad. Y chicos, pues aprovechemos estos espacios que nos brinda la universidad. Realmente es muy interesante conocer también otros temas desde la experiencia de docentes internacionales. Muchísimas gracias, Javier. No, gracias a usted, doctora Susi. En unos bonitos minutos empezamos nada más. Comentarles a todos y gracias por estar aquí presentes. Eh, Tuve la suerte de conocer en detalle, bueno, hasta en cierta medida el campus de SPAN en Calceta. Si ustedes tienen la oportunidad de hacerlo, visiten ahí. Se nota que se está trabajando. Hay mucha inversión para tecnología, desarrollo de proyectos, tienen áreas verdes súper bonitas. Nada más quería hacer esta propaganda porque también la doctora Basurto estuvo conociendo durante esta semana también el campus. Y
Eso, gracias a todos por estar aquí presentes, doctora Basurto. Antes de como dar el inicio formal, quería igual agradecerles por esta participación de forma desinteresada y nosotros lo apreciamos infinitamente. Creo que le presento el perfil de nuestra invitada y ya le cedo la palabra para que usted pues nos cuente un poquito sus experiencias o lo que tiene preparado para nosotros. ¿De acuerdo? Ok, listo. Bien, este es el perfil de nuestra invitada el día de hoy. Mientras se carga, es la doctora Estefanía Basurto, PhD. Actualmente es profesora en la Escuela de Gestión Hotelera y Turística en la Universidad de Carolina del Sur. Eh, Me parece que tiene alrededor de unos 12 a 14 años de experiencia, además de la Universidad de Carolina del Sur, también en clases de pregrado y posgrado en la Universidad Laica Eloy Alfaro de Manabí. Su doctorado es en salud y rendimiento humano con especialización en recreación, parques y turismo, obtenido en la Universidad de Florida. Ella es especialista en resiliencia de destinos turísticos, gestión de crisis, seguridad turística y sostenibilidad. Muchas de sus publicaciones están relacionadas con estas temáticas. Ha desarrollado diversos proyectos de investigación en Ecuador y de planificación, específicamente en la provincia de Manabí y bueno, en todo el territorio nacional, en países como España, Finlandia, Argentina y Estados Unidos. Como les mencionaba, es autora de diversas publicaciones eh, en revistas científicas y está comprometida con el fortalecimiento de un turismo sostenible, resiliente, inclusivo, mediante la investigación, la docencia y la colaboración internacional. Entonces, para nosotros que estamos aquí reunidos, estudiantes de la clase, bueno, de la carrera de marketing digital, de las clases de gestión de venta, ética y ética y responsabilidad social, pues trataremos dentro del contexto, pues, sacar lo mejor para nuestro desarrollo del perfil profesional. Doctora Basurto, una vez más, muchísimas gracias por hacer tiempo esto de forma desinteresada, pues desde el fondo de mi corazón se lo agradezco y creo que vamos a tener una experiencia genial hoy día como invitada. Le cedo la palabra y está, bueno, la clase y nuestros guíos de atención a su disposición. Muchísimas gracias, Javier, por la invitación. Para mí siempre es un honor y un placer poder compartir mis experiencias con la SPAN. Yo tengo una relación bastante estrecha con la universidad y un compromiso muy grande. Bueno, creo que hablo en representación de la Universidad de Carolina del Sur cuando digo que nos consideramos como unos grandes aliados estratégicos y que es nuestro compromiso justamente fortalecernos mutuamente mediante los distintos pues, espacios donde colaboramos en conjunto. Y bueno, ya ahorita que mencionabas y tenía el placer de conocer a tu directora de carrera, también me acordaba que es importante también hacerle conocer al doctor Banchón de esta presentación, porque está enmarcada dentro del convenio de entre las instituciones, ¿no? Para que él tenga esa información y la pueda reportar. Bueno, para mí, una vez más, encantada. Me sorprende tener tantos participantes el día de hoy. Vamos 110 y contando. Entonces, bueno, yo les voy a hablar. Tengo unas diapositivas presentadas, son información teórica, pero en el transcurso, como vamos desarrollando la clase, la ponencia, pues vamos a ir ampliando ciertas de esas teorías en cosas más prácticas. Es importante que si bien mi marco o mi área de especialización es la parte del turismo sostenible y resiliente, esto no quiere decir que no se pueda aplicar a otras áreas de las ciencias, de otras disciplinas, porque realmente pues el turismo es un tipo de actividad económica, entonces estos conocimientos los podemos trasladar a otras disciplinas. Otra cosa bastante importante también es que yo espero que estos conocimientos pues les sirvan mucho a aquellos estudiantes que están interesados en la sostenibilidad, en la responsabilidad social, pero también es importante mencionar que también son muy importantes para los estudiantes que desean hacer administración y marketing, ya que hay muchos conceptos que son aplicables más allá del contexto turístico. Entonces vamos a ir haciendo ejemplos. Javier, gracias por compartir las diapositivas. Y bueno, vamos a empezar con lo que es el desarrollo de turismo sostenible. Esto es como un resumen del resumen del resumen de mi trabajo, pero nace como, en base a una necesidad de alguna manera asegurar los recursos que tenemos para futuras generaciones. El turismo, si ustedes se acuerdan, bueno, tal vez no se acuerdan porque son muchos de ustedes jóvenes, pero empezó a tener una gran importancia en nuestro país, en el Ecuador, hacia más o menos unos 15, 20 años atrás,
Porque, y bueno, y a nivel mundial, pues ya lleva algunas décadas, pero una de las principales razones por la cual el turismo es tan importante como actividad económica es porque es un gran generador de empleos, y también es un tipo de exportación. Nosotros exportamos un servicio. La diferencia es que como cuando las personas exportan banano o rosas o o camarones, esos productos se van y el dinero ingresa. En el turismo es un poco diferente porque el producto se consume en el destino. Entonces nosotros exportamos esas experiencias, ese servicio, y vienen ingresos o, digamos dinero de distintas partes, pero se quedan dentro, se consumen en el lugar, en el país. Entonces, cualquier actividad económica de exportación, el turismo trae una gran cantidad de ingresos y eso fue lo que llamó grandemente la atención de muchos gobiernos, especialmente en el mundo, en la parte sur, en la parte global sur, que le decimos el Global South, para ayudar o aportar al desarrollo económico de las distintas comunidades y países. Sin embargo, como toda actividad económica, el turismo tiene la otra cara de la moneda. O sea, no solamente viene acompañados de creación de fuentes de trabajo digamos, el efecto multiplicador de los ingresos o pues todo lo que es la parte de flujo de caja, sino que también viene con un coste, que es la presión social y ambiental que existe en el destino. Y en lugares donde no existe una planificación, digamos, este tipo de costes del desarrollo empiezan a poner presión que ya compromete la calidad de vida de los habitantes de distintas comunidades. Entonces, como no queremos parar la actividad económica, no queremos dejar que exista ese flujo de ingresos, entonces queremos de pronto cambiar un poco el turismo y empezamos a hablar de turismo sostenible, de una actividad que no solo se encarga de alguna manera de asegurar la parte o la sostenibilidad o la permanencia económica, o esos trabajos, esos ingresos, sino que también se preocupa por los otros aspectos y los otros elementos y los otros tipos de capital que existen en el destino. Entonces, así es como nace el tema de desarrollo turístico sostenible. Como les digo, eso se puede extrapolar a otras disciplinas, donde también pues buscamos que cualquier tipo de actividad sea de alguna manera sostenible, sino que en este marco de sostenibilidad ha habido buenas prácticas y malas prácticas. Siguiente diapositiva. Entonces, bueno, como yo decía, pues el turismo como sector económico es muy reconocido en algunos eh, países, por algunos textos, algunos investigadores lo consideran una industria, otros lo consideran un sector, otros lo consideran una disciplina, y hay mucho debate entre realmente qué turismo es, pero más allá vamos a la parte práctica. El turismo, como les mencionaba anteriormente, permite o es considerado un sector que permite exportación. Como les decía anteriormente, la diferencia es que ese producto y ese servicio y esa experiencia se consume in situ, no se va fuera del país, sino que más bien vienen personas a consumirlo dentro del el contexto geográfico local. Eh, es decir, los productos son producidos en la región, pero se adquieren por personas que generalmente no están o habitualmente no permanecen o viven dentro de esa región. Y está, a ver, ahí tengo que mover está alineado, y por tanto, como se considera que es una actividad económica que genera ingresos y que se considera como parte de la exportación, está alineado con la filosofía de desarrollo capitalista. Es decir, tenemos o creamos capital de distintas maneras. Siguiente, diapositiva. Entonces, como les dije, como vamos a tener el consumo, el uso y el impacto de distintos tipos de capitales en el destino, eh, uy, Dios mío, ahí está. Disculpe, es que tuve un mensaje que me llegó. Bueno, entonces como tenemos distintos tipos de capitales que son consumidos y también afectados en esta elaboración o en el desarrollo de esta actividad económica, existe también, pues, existe un objeto, existe una razón de ser para el turismo sostenible. Queremos de alguna manera garantizar que estos recursos van a estar disponibles para las siguientes generaciones. Y es así como nace
este concepto de turismo sostenible que busca garantizar que no consumamos todo el capital disponible para que las futuras generaciones no se queden sin los medios para generar nuevas riquezas. Entonces, dentro de lo que es turismo sostenible, vamos a entender que hay distintos tipos de capitales que vamos a hablar en las siguientes diapositivas, y lo que queremos es no gastarlos, no consumirlos totalmente. Lo que queremos es poderlos utilizar de tal manera que se puedan regenerar y puedan ser utilizados para que las futuras generaciones tengan la decisión, tomen la decisión de hacia dónde van a ir. Entonces, aquí, por ejemplo, hay un ejemplo que a mí me sirvió mucho para ilustrarlo con mis estudiantes en otras clases. Es como cuando un padre tiene una finca y dice que en la finca pues tiene árboles y tiene una casa, y entonces ve esos árboles y dice, bueno, quiero dejarles a mis hijos algo, pero ahí el padre toma una decisión, ¿será que talo todos los árboles y hago un porche enorme, construyo más casas con esos árboles? Entonces yo empiezo a usar ese capital que tengo ahí, que es el capital natural, y empiezo a crear más o construir más el capital, digamos, lo que es la infraestructura o el capital construido, ¿verdad? Entonces el padre toma la decisión de talar todos los árboles para construir o aumentar la cantidad del capital construido. Pero entonces al momento que hace todo eso, deja de ser, de pronto con la mejor intención del mundo, deja de dar la opción a los hijos de ver qué quieren hacer en el futuro. La otra postura sería, o al menos de querer o no querer utilizar ese recurso natural que vendrían a ser los árboles. Otra postura sería, no voy a ampliar el capital construido, voy a dejar el capital natural, voy a dejar los árboles y voy a dejar la casa también tal como está, o la infraestructura que tengo tal como está. Entonces ahí el padre otra vez está tomando una decisión en la que dice, no voy a tocar el capital natural y voy a darle más valor al capital natural y no al capital construido, que es la infraestructura que tengo. La sostenibilidad no es ni uno ni lo otro. La sostenibilidad es poder coger de pronto algunos árboles y utilizarlos, y aumentar el capital construido, pero dejar la opción para futuras generaciones de saber si quieren o no tomar y utilizar esos árboles y ampliarlas aún más el capital de la casa, la infraestructura que tenga. Entonces, ahí ese es el objeto, de poder dar la opción a las futuras generaciones de decidir qué es lo que ellos quieren hacer con los recursos que se tienen. Entonces, así es el turismo sostenible. Quiere dar la opción a sus hijos y nietos y tataranietos de poder saber que existen todavía recursos de distintos tipos, no solo ambientales, para poder tomar una decisión que dé beneficios a la generación actual, pero que también permite a la futura generación la oportunidad de decidir. Siguiente diapositiva. Y entonces yo más o menos fui topando los temas o los aspectos o los capitales que se toman en cuenta más que nada y en base a la teoría cuando hablamos de sostenibilidad. Y generalmente cuando hablamos de sostenibilidad hablamos de tres pilares. Hablamos de un pilar que es el capital natural o ecológico, vemos lo que es el capital cultural o social, y vemos lo que es el capital económico. Entonces, estos tres pilares son aquellos pilares que tenemos que tomar en consideración cuando tomamos cualquier decisión de desarrollo en cualquier disciplina económica. Entonces, eh, ¿qué es este capital o cómo saber cuál es cuál? Por eso lo vamos a ver más adelante. Pero estos son los tres principales aspectos que tomamos en consideración al momento de querer hacer una planificación sostenible, para el momento que queremos tener cualquier actividad económica que sea sostenible, que permita que las futuras generaciones todavía tengan opciones para escoger, o que tengan todavía capital natural, capital cultural y económico para hacer las decisiones y coger el rumbo de desarrollo que ellos deseen. Eh, entonces, bueno, y entonces eso es en otros, hay algunos investigadores que suman un pilar adicional. Dicen, por ejemplo, que no solamente es la parte natural, cultural y económica, sino que también, por ejemplo, hablan de la gobernanza. Pero yo me apego, eso es una decisión ya personal mía, a que todo lo que es gobernanza, todo lo que es la parte humana, igual está dentro del capital social, está igual en la parte cultural social de los seres humanos, porque esas estructuras de gobierno siguen siendo características propias de las sociedades humanas. Siguiente diapositiva.
Entonces, para hablar un poquito de los tres tipos de capitales, el capital natural, pues generalmente lo que no hemos hecho nosotros como especie, lo que los seres humanos no hemos hecho. Por ejemplo, están los recursos naturales, todo lo que consumimos prácticamente tiene alguna parte o está originado al menos parcialmente del capital natural, pero prácticamente todo aquello que está en el mundo y que nosotros como especie, como seres humanos, no hemos procesado, transformado, creado, se considera recursos naturales. Ahí están, por ejemplo, los árboles, los lagos, el aire, el agua, los servicios ecológicos, es decir, todo aquello que disfrutamos de estas, pues, distintos tipos de capitales naturales. Todo lo que nos da de servicio, por ejemplo, cuando vamos a la playa y disfrutamos del mar, pues eso es un servicio ecológico o ecosistémico, que el mar, nosotros no creamos el mar como especie, el mar existía. Ellos nos dan un servicio que es, por ejemplo, el disfrute, el podernos bañar en la playa. El aire que respiramos tampoco es algo que nosotros los humanos hemos creado, es algo que existe y que es necesario para la vida. Y así hay muchos, el paisaje, las montañas, todo aquello que no ha sido de alguna manera creada por el hombre, se considera el capital natural. Y dentro del capital natural existen recursos que son más renovables que otros. Esos recursos renovables son recursos que generalmente se consideran que se pueden recuperar en un lapso corto, es decir, en un tiempo que no es muy extremo, generalmente dentro de un rango de 365 días, y que, bueno, de alguna manera podemos renovar. Ahí están, por ejemplo, cuando tenemos la madera, si hemos hecho un plan maderable para la recuperación de los árboles que talamos, pues todos los años vamos a poder recuperar madera y tener más árboles. Y hay también productos que no son tan renovables y una vez que los utilizamos no los podemos volver a utilizar porque demoran mucho tiempo en crearse, mucho más de lo que es nuestro lifespan, o sea, nuestro tiempo de vida. ¿Alguno de ustedes me puede, por ejemplo, decir cuál es un ejemplo de recurso no renovable que tenemos en nuestro planeta? Sí, tal vez en el chat, con el chat yo les estoy siguiendo porque creo que los estudiantes están mute. Eh, la Ah, ya. pregunta es, ujú. Recursos no renovables, que ellos me den un ejemplo de, porque los recursos no renovables son aquellos que renovamos, que se renuevan, pero de pronto un ejemplo de un recurso no renovable que tenemos. El petróleo, muy bien, el carbón, muy bien, son productos que sí se regeneran, ¿verdad? Pero que demoran muchos años en producirse. Entonces, todos esos recursos que demoran tanto tiempo en volverse a recuperar, pues se consideran recursos no renovables, porque pasarán muchísimas generaciones y tal vez ni siquiera el lapso de vida de la especie para poderlos recuperar. Entonces, esos recursos no renovables, pues debemos ser bastante cuidadosos con ellos porque no los vamos a poder, una vez que se acaben, pues eso es todo lo que tenemos, no los vamos a poder recuperar. Entonces, bueno, afortunadamente para la vida, todo lo que es renovable es lo que nosotros utilizamos para subsistir, como la comida, el aire, el agua, etcétera. El oro, muy bien, otros muy buenos ejemplos. Adelante con el siguiente tipo de capital. Entonces, otro capital anterior es el capital cultural. Entonces, el capital cultural prácticamente es toda la parte social, todo aquello que el hombre ha hecho, ya sea de forma tangible o de forma intangible. Es decir, todo tangible es todo aquello que tocamos, ¿ya? Y todo intangible es todo aquello que sabemos que existe, pero que no vemos o que no podemos de alguna manera tocar o visualizar con todos nuestros sentidos. Entonces, por ejemplo, la gastronomía es un recurso que es tanto tangible como intangible, porque tangiblemente vemos el plato. Es decir, por ejemplo, yo vengo aquí a Manaví y me como una tonga. La tonga como tal, la comida es tangible porque yo la toco, la consumo, pero la receta, la forma en que se preparó, todo lo que es la ancestralidad es intangible, eso que pasa generación en generación en nuestra provincia y que garantiza que esa receta se mantenga para generaciones venideras, eso es intangible. Las leyendas, todas esas cosas son capital cultural intangible. Ya, entonces, todo esto son cosas que nosotros tenemos que tomar en consideración al momento de tratar de ser sostenible. No solo lo que es la parte ambiental.
uno de los problemas que yo veo en cuando se planifica para sostenibilidad, el Currincho no es renovable. El Currincho es un atractivo cultural, ya, el Currincho es una capital cultural. Yo podría decir que sí, no en todo el mundo se hace Currincho, hay otras maneras de hacer bebidas, pero alcohólicas, pero sí, el hecho de hacerlo, enterrarlo en la tierra y todo eso es una práctica que pasa de generación en generación y forma parte de nuestro, digamos, legado cultural. Entonces, todo eso es parte, son cosas que se tienen que tomar en consideración. Cuando se habla de sostenibilidad, muchas personas inmediatamente hacen la conversión a naturaleza, ambiental, el medio ambiente, calentamiento global, pero también ser sostenible es ver cómo está la calidad de la parte cultural, cómo están, si existen o no existen procesos de aculturación, existen o no existen procesos de comercialización de lo que es la cultura vida, de la pérdida de autenticidad. Entonces, todo eso son procesos que igual hay que tomar en consideración. Y cuando se habla de sostenibilidad, no solamente es esta parte ambiental, sino también la parte cultural. Y adelante con el siguiente diapositiva. Y también el otro capital que se debe de alguna manera eh, pues de alguna manera, que es muy importante, es la parte del capital económico, es decir, liquidez, existe dinero, existe trabajo en la región, en el destino, existe un financiamiento que es justo y accesible para todas las personas. Eso también es importante verlo como parte del desarrollo. Cuando hablo de capital económico, muchas personas piensan en dinero, pero no solamente en dinero. El dinero sí es la parte de liquidez, pero también es que cuánto trabajo existe en la comunidad y cuántos de esos trabajos cuando existe un desarrollo, ya sea, por ejemplo, que se abrió un hotel o se vino y se hizo algún tipo de actividad de recreación, digamos un parque o un restaurante. ¿Cuánto de eso es trabajo y cuánto de eso trabajo es local? Porque en muchos destinos, por ejemplo, se abren resorts enormes, pero la mayoría o el 100% de las personas que están en puestos administrativos son extranjeros o son de fuera de la comunidad y solamente dejan para la mano de obra, es la mano de obra que es menos remunerada, que como lo mencionaba aquí uno de los estudiantes, que era la mano de obra local. O sea, no solamente es ver si los trabajos, si existe trabajo para los puestos más, digamos, los iniciales en la cadena de trabajo en los distintos negocios turísticos o no turísticos, sino que también cuántos de estos trabajos que están en las esferas administrativas, cuántos están ocupados por personas de la comunidad, cuánto de la inversión que se hace es local, y cómo es los procesos de acceso a financiamiento, cuál es el porcentaje de interés que están cobrando los bancos y cuáles son los plazos para cumplir los pagos. Hay periodos de gracia, etcétera, ¿no? Y accesible, porque por ejemplo una cosa es que también existen estas líneas de financiamiento, pero que uno le pidan pues poco más que done un riñón para poder acceder a estas formas de financiamiento. Entonces, eso también es algo que se debe analizar cuando se habla de desarrollo sostenible, o sea, también tiene que analizarse cómo va el tema económico, ¿no? Para poder crear políticas que favorezcan estos, al menos principalmente estos tres pilares que hemos mencionado anteriormente, el capital eh, cultural, el capital económico y el capital natural. Ahora, estos son los pilares sostenibles, pero hay otros que de alguna manera no son completamente divisibles o digamos diferenciados de los que he mencionado, pero que también vale la pena abordar. Siguiente, Javier. Está el capital humano, que está dentro de la parte social. Por ejemplo, es el acervo de conocimientos, la capacitación y el nivel de educación local. Entonces, ¿de qué manera al momento de desarrollarme, más allá de ver estos tres pilares, cómo garantizo que existe un desarrollo de las competencias en habilidades que tienen los destinos? Entonces, o sea, toda esta parte que es el desarrollo del capital humano, pero también existe el capital social, cómo son los vínculos, valores, entendimientos que existen dentro de los grupos, dentro de la comunidad. Es decir, existen redes sociales, existen normas
digamos, de reciprocidad dentro de lo que es lo normal de la cultura. Existe identidad comunitaria, me identifico, porque cuando yo me identifico con mi destino, con mi comunidad, la teoría y lo que he observado en la práctica dice que si yo me intereso yo me siento parte de, entonces estoy más dispuesto a hacer acciones de compromiso. Ya, si yo me identifico, si para mí es importante algo, es más probable que yo me empodere y que yo quiera ser parte de campañas de preservación o esté dispuesta a dar dinero para poder garantizar que estas cosas no se pierdan. Es como cuando ustedes, ahorita estamos en el tema de la FIFA, ¿verdad? En todo el tema del Mundial. Cuando uno tiene ese nivel, y nosotros los ecuatorianos tenemos un gran nivel de identidad con el tema del equipo de fútbol, ¿verdad? Entonces nosotros nos sentimos identificados con la selección, ¿verdad? Entonces existe esa identidad comunitaria para hacer que la tricolor, el equipo es parte de nuestra identidad, nosotros lo apoyamos, nos sentamos a ver jugar al Ecuador, nos animamos, lloramos cuando pasaron a la segunda fase, la emoción, gritamos y todo, y nos sentimos decepcionados al momento que dejaron de continuar el proceso de eliminatorias, ¿verdad? Entonces existe ese compromiso porque yo me siento parte de ello, soy parte de esa identidad. Y como sé que soy parte de, entonces hago actividades que de alguna manera requieren o demuestran mi compromiso con ese grupo social que es ser parte de la selección. Por eso es que compramos camisetas, sean estas originales o no, o hacemos un gasto para uniformarnos de alguna manera y apoyar. Por eso es que dejamos todo de lado y nos ponemos a ver el partido. Entonces son acciones de compromiso. Cuando existe ese tipo de identidad, por ejemplo, y vinculado a los destinos, o a las empresas, por ejemplo. Entonces es más fácil que las personas den o hagan cosas a favor o de manera de apoyo. Entonces eso es otra cosa bastante importante que se debe observar cuando se habla de sostenibilidad. Eh, el empoderamiento nace justamente de esta identidad comunitaria, y es quererme, me interesa, es parte de, es algo que considero cercano para mí, que es lo que muchas veces se conoce como efecto backyard o efecto del patio de atrás. Si yo lo siento cercano a mí, pues me interesa. Si no está pasando cercano a mí, pues puedo que me llame la atención, pero no me empodero, no quiero ser parte, no quiero tomar parte en las decisiones. No quiero compartir el poder para hacer cambios a favor de estas, de lo que sea que yo quiero empoderarme, ¿no? Y lo que es la participación habla de distintas cosas, de distintos ámbitos o esferas en las que yo requiera que la comunidad participe. Adelante. El otro capital, que es también, yo digo, parte de la parte cultural, porque también tiene que ver mucho con la parte humana, es el capital construido o infraestructura, que es prácticamente el entorno construido por el ser humano, generalmente que permite o que actúa como apoyo para distintas actividades comerciales. Entonces, por ejemplo, infraestructuras de edificios, carreteras, aeropuertos, en el tema específico del turismo, lo que es los hoteles, la infraestructura turística, el sistema de gestión de residuos, todo esto son parte de distintos sistemas que ayudan o propician el desarrollo de distintas actividades económicas. Siguiente. Y bueno, entonces con todo esto lo que he hablado, nosotros vemos que todas estas cosas que menciona, todos estos tipos distintos de capitales son cosas que nosotros compartimos como sociedad. Entonces, y muchos de ellos no pertenecen a un solo individuo, sino que son compartidos por muchas personas. Y entonces hay un problema cuando nosotros compartimos cosas, porque al no ser responsable de algo, pues como que nos eximimos del cuidado o tendemos a no darle valor o a pensar que es un problema que de otra persona. Voy a decir, por ejemplo, si yo hablo de mi casa es mi casa donde yo vivo y generalmente yo si quiero vivir bien, pues la cuido y la mantengo limpia, arreglada, la pinto, porque es algo que yo considero mío de mi propiedad, ¿verdad? Ese es un bien propio, particular. No pienso ni espero que el vecino venga, bueno, en algunas sociedades sí existe esto, pero en la mayoría de los casos no es usual que de pronto el vecino venga a hacer inversión para pintar mi casa o cambiar el tipo de piso o arreglar el baño, porque realmente no es una propiedad común, sino que es una propiedad privada, ¿verdad? Sin embargo, esto es algo muy puntual. La mayoría de las cosas que nosotros necesitamos para la subsistencia son
no todas, pero la mayoría son bienes comunes. Por ejemplo, el aire. La calidad del aire y la cantidad de oxígeno y todo eso es algo que nosotros como especie compartimos todos, pero nadie es dueño del aire. Entonces, ¿quién se hace responsable de mantener el aire en una buena calidad? Lo mismo los ríos, el mar, las montañas. Todos esos son bienes comunes que nosotros compartimos y que como no pertenecen a alguien específico, sino que nos pertenecen a todos, entonces existe una cosa de a veces querer abusar de esos bienes y no cuidarlos. O pensar que tengo derechos sobre ellos, sobre todos, a pesar de que son comunes. Y eso crea es una gran barrera, es una gran pared al momento de tratar de propiciar la sostenibilidad. Entonces, por eso, y eso es algo que nos hemos dado cuenta por varias décadas, incluso se ha considerado o se ha puesto una terminología para esta problemática que se llama la tragedia de los bienes comunes, o en inglés se llama Tragedy of the Commons, y es importante saber de qué se trata y los problemas que acarrean, y de hecho es uno de las mayores cantidades de problemas que tenemos para sostenibilidad, tanto de recursos naturales como culturales, es justamente esta parte de entender que hay muchos bienes que son comunes. Entonces, de pronto, Javier, si puedes hacer clic en el link, es un short, es un video súper corto que explica justamente cuál es la tragedia de los bienes comunes. De acuerdo, déjame compartir para optimizar, digamos, video también. Mientras me voy viendo los mensajes. Now, if you're a native or fluent English-speaking expat living or traveling abroad, I want to ask you a question. Have you Imagina, a manera de ejercicio mental, que vives en una aldea y dependes del estanque de peces local para alimentarte. Compartes el estanque con otros 3 aldeanos. Al principio, el estanque tiene una docena de peces y estos se reproducen. Por cada 2 peces, nace una nueva cría cada noche. Entonces, para maximizar tu provisión de alimento, ¿cuántos peces deberías pescar por día? Tómate un momento para pensarlo. Supón que las crías alcanzan su madurez inmediatamente y que el estanque comienza a capacidad total y descarta factores como el sexo de los peces que atrapas. La respuesta: 1. Y no es solo para ti. La mejor forma de maximizar el alimento para cada aldeano es que cada uno pesque un solo pez por día. Así funcionan los números. Si cada aldeano se lleva un pez, quedarán 8 peces durante la noche. Cada par de peces produce una cría, y el día siguiente el estanque estará completo de nuevo con 12 peces. Si alguien se lleva más de un pez, habrá menos parejas reproductivas y la población no podrá recuperarse. A la larga, desaparecerán todos los peces y los 4 aldeanos morirán de hambre. Este estanque es solo un ejemplo de un problema clásico que se llama la tragedia de los comunes. El fenómeno fue planteado por primera vez en un folleto por el economista William Forster Lloyd en 1833, en una discusión sobre el exceso de pastoreo de ganado en las áreas comunes del pueblo. Más de 100 años después, el ecologista Garrett Hardin revivió el concepto para describir lo que sucede cuando muchos individuos comparten un recurso limitado, como las tierras de pastoreo, zonas de pesca, espacios habitables o incluso el aire limpio. Según Hardin, estas situaciones enfrentan el interés personal a corto plazo contra el bien común y terminan mal para todos, resultando en sobrepastoreo, sobrepesca, sobrepoblación, polución y otros problemas sociales y ambientales. El aspecto clave de la tragedia de los comunes es que le permite a un individuo la oportunidad de beneficiarse a sí mismo mientras esparce los efectos negativos sobre el resto de la población. Para ver lo que significa, volvamos a nuestro estanque. Cada pescador tiene la motivación individual de atrapar tantos peces como pueda para sí mismo. Mientras tanto, si decae la reproducción de peces, toda la aldea sufre los efectos.
En su afán de no tener menos que sus vecinos, un pescador concluirá que le conviene llevarse un pez más, o dos, o tres. Lamentablemente, los otros pescadores llegarán a la misma conclusión, y esa es la tragedia. Lo que es óptimo para un individuo a corto plazo no es óptimo para nadie a largo plazo. Es un ejemplo simplificado, pero la tragedia de los comunes también se da en los sistemas más complejos de la vida real. El abuso de antibióticos ha mejorado las ganancias a corto plazo en la cría de ganado y el tratamiento de enfermedades comunes, pero también ha permitido la evolución de bacterias resistentes a los antibióticos que amenazan a toda la población. Una central eléctrica a carbón produce electricidad barata para sus clientes y beneficios para sus dueños. Estos beneficios locales ayudan a corto plazo, pero la polución que se genera al extraer y quemar carbón se reparte por toda la atmósfera y permanece durante miles de años. Hay también otros ejemplos: la basura, la falta de agua, la deforestación, los embotellamientos, hasta el consumo de agua embotellada. Pero la humanidad ha demostrado que es capaz de hacer algo notable. Acordamos contratos sociales, hacemos acuerdos comunitarios, elegimos gobiernos y aprobamos leyes. Todo esto para salvar al colectivo de nuestros impulsos individualistas. No es fácil, y la realidad es que casi siempre lo hacemos mal. Pero en sus mejores momentos, la humanidad ha demostrado que puede resolver estos problemas y puede seguir haciéndolo si recordamos la lección de Harding. Cuando se trata de la tragedia de los comunes, lo que es bueno para todos es bueno para cada uno de nosotros. ¿Quieres saber más sobre las apasionantes medidas que los científicos, responsables políticos y personas como tú están tomando para garantizar el futuro de nuestro planeta? Visita ed.ted.com/EarthSchool para alimentar tu curiosidad y tu esperanza. Muy bien, gracias, Javier. Si me permites la diapositiva de nuevo. Entonces, ese video ejemplifica uno de los problemas más grandes que nosotros tenemos cuando hablamos de sostenibilidad. Y es que hay muchísimos bienes comunes. La cultura local, por ejemplo, es un bien común, y que de pronto el no tener, pues, regulaciones, porque al final estos bienes comunes generalmente se protegen a través de regulaciones que se tienen que no solo escribir en papel, sino aplicar en todos los niveles. Entonces ahí es donde existe la tragedia. Entonces ahí es donde las otras partes, las otras cosas que hemos hablado, como la identidad comunitaria, el empoderamiento, pues actúan como un impulso para poder crear estas leyes y aplicarlas en todas las esferas para proteger a estos bienes comunes. Adelante. Y bueno, actualmente, ¿cómo hacemos ese cambio? Porque resulta que antes nosotros hablábamos de cambio, bueno, antes no se decía cambio climático, se decía calentamiento global. Pero todas estas cosas eran como conceptos y contaminación, discriminar, eran conceptos bastante, de alguna manera, abstractos, porque uno sabía, nos enseñaban, y yo les hablo como hace unos 20, 30 años atrás, y nos decían de esto, pero realmente no nos sentíamos afectados, no estaba en nuestro patio de atrás, y por tanto, pues era como un concepto lejano que no lo aplicábamos para nosotros, que es otro parte de la tragedia de los comunes, que nosotros no pensamos que nuestro bienestar local o en lo que nos pasa ahora, pues no nos va a afectar en el futuro cuando sí lo va a hacer. Sin embargo, han pasado el tiempo, ha habido mayor impacto tanto en la erosión de los recursos naturales como los culturales, que nosotros empezamos a ver ya cosas que están en nuestro patio de atrás, que nos están afectando. Entonces ya vemos cosas que como ya los vemos cerca, pues entonces empezamos a tomar acciones. Y algunos de estos principales impulsores o drivers de cambio, pues son, por ejemplo, el cambio climático, que nosotros ya lo estamos sintiendo. Incluso estamos julio aquí en Ecuador, yo ahora estoy en Ecuador, y siento un calor insoportable. Y en otras épocas del año, en julio ya se corría bastante viento y uno andaba hasta con un suéter. Entonces son cosas que empezamos a ver, nos hablan de un posible fenómeno del Niño fuerte este año, pero esto es como un ejemplo. Hay lugares en el mundo donde se ven más, como es el caso de Finlandia.
Finlandia, por ejemplo, si ustedes buscan en internet van a darse cuenta de que es uno de los países que se consideran más sostenibles y que son más amigables con el medio ambiente, que tienen políticas inclusivas de protección de los recursos naturales y culturales. Y bueno, y realmente es uno de los países que más está cumpliendo con los objetivos de desarrollo sostenible de la ONU, de la Organización de Naciones Unidas. ¿Pero por qué? Yo he tenido la oportunidad de trabajar con los finlandeses, pero ¿por qué ellos están tan preocupados por esto? Es porque ellos tienen el problema en el patio de atrás. Ellos ya están viendo todo esto ¿cómo se llama? De lo que se derriten los glaciares y sube el nivel del mar. Ellos lo están viendo porque como están tan al norte, ellos están viviendo en la realidad del día a día todas estas erosiones ambientales y la proceso de aculturación también se ve bastante en Finlandia. Entonces ya han puesto medidas para proteger sus cosas, incluido su idioma, como también estipular o medidas de ser más consciente o más amigable con el medio ambiente, porque ellos ya están teniendo el problema allí. Entonces, generalmente, cuando vemos el problema encima, empezamos a actuar. Por eso todos estos países nórdicos que se están empezando a tener o darse de frente con los problemas es que están tomando medidas más fuertes. Entonces, eso ha sido un driver, el cambio climático, la innovación tecnológica, el acceso a más información. Las nuevas generaciones también, todo lo que es generación Z y generación alfa, que son los más jóvenes, pues tienen un grado de conciencia a nivel de consumidor muchísimo más, digamos, grande que por decir si hablamos de generaciones, bueno, incluso esto empezó con los millennials, pero si hablamos de generaciones como la generación X o los baby boomers, vamos a empezar a ver que ellos, el nivel de conciencia de lo que está pasando es menor que el de las nuevas generaciones, porque obviamente hay más exposición a la información está más al alcance de las personas. Entonces existe este aumento en la conciencia del consumidor. También ha existido mayor regulación gubernamental, especialmente en países donde ya tienen el problema encima, como son los países nórdicos, ya para citar un ejemplo, y también existe otro impulsador de cambio que es el crecimiento de la población mundial. Entonces nosotros ya empezamos a ver todas estas cosas más de cerca, entonces ya empezamos a tener la presión de que el cliente nos exige ya ser sostenible porque ya es algo que está, que la gente conoce y que requiere. Entonces, eso ha sido digamos, un driver, un impulsor de cambio que de alguna manera está exigiendo formas de desarrollo económico más sostenibles. Adelante. Entonces, y en el caso o en el ámbito turístico, vemos que existen unas tendencias justamente para, de alguna manera, aliviar la culpa del turista, porque eso es un término que se utiliza, y es que yo como consumidor no quiero, mira, es algo bastante extraño que pasa en la mente de las personas. Yo me siento mal porque ya sé que hay tanta información que habla de la degradación ambiental, la estoy viendo que mis ríos están contaminados, estoy viendo que la calidad del aire ha bajado, estoy viendo que el calor, la temperatura ha subido, veo unas lluvias inmensas en ciertos tiempos del año, entonces ya empiezo a sentirme mal, yo como consumidor, de lo que consumo. Por ejemplo, las personas, la industria del turismo, lo que es la transportación aérea, tiene un gran porcentaje de lo que se contribuye a los gases de efecto invernadero. Es como creo que contribuyen el 7 o el 10% de las emisiones de CO2 a nivel mundial. Entonces, esa información, créame, es muy conocida por la mayoría de los viajeros. Existe esa percepción, o sea, no esa percepción, esa conciencia, pero yo quiero seguir viajando, pero no me quiero sentir culpable. Entonces existe como en la mente esa lucha. Quiero hacer esto, quiero seguir sintiendo los servicios, quiero seguir consumiendo las cosas, pero no quiero sentir la culpa porque igual sé que esto va a hacerle daño al medio ambiente. Entonces, eso ha generado que los consumidores requieran que los productores de servicios o de productos, ellos hagan las regulaciones, ellos me garanticen que ese producto o servicio es bueno, cosa que yo lo puedo consumir sin sentir culpa. Y eso también ha traído unas cosas complicadas que vamos a ver más adelante, que es por ejemplo el greenwashing. Entonces, dentro de estas tendencias, debido a estas nuevas pues, tendencias de consumo,
En el ámbito del turismo han surgido cosas como el turismo regenerativo, el turismo lento, el turismo de carbono neutral, las experiencias turísticas localizadas, que son formas de turismo que son más amigables al medio ambiente. Turismo regenerativo es un turismo que en vez de tener ese turismo masivo que llega y usa digamos, hace o pone un peso en la comunidad, usa los recursos y desgasta los recursos naturales y sociales, lo que hacen más bien es, son turistas que vienen conscientes y que quieren más bien apoyar en el proceso de mejora del destino, ya sea involucrándose en actividades como turismo voluntario, plantando árboles, ayudando y siendo un cambio positivo en el destino. Esa es una nueva tendencia de la que se está hablando. El turismo lento, por ejemplo, es prácticamente no estar con esos itinerarios rápidos, sino ir, pasar más tiempo en el destino, no dejar que el dinero se vaya en los operadores turísticos, sino en la comunidad, pasarlo lento, desconectado, lejos de las redes sociales, no haciendo un TikTok o un video de la experiencia que yo, sino más bien desconectándome y de alguna manera disfrutando la experiencia de forma lenta. Turismo de carbono neutral es justamente utilizar aquellos transportistas o formas o productos que tengan menor footprint de carbono, huella de carbono. Entonces escojo ciertos productos, ciertos proveedores que me garantizan que mi impacto del carbono al usarlos va a ser menor porque sea que utilizan tecnología más limpia o de pronto que contribuyen de manera económica para la regeneración de árboles o cosas así. Y lo que son experiencias turísticas localizadas dentro de la comunidad, no, como dije, no en itinerarios rápidos. Siguiente. Entonces, existen también otras tendencias ambientales que observamos, por ejemplo, como mencionaba, hay un aumento de temperatura, cambios en los fenómenos meteorológicos extremos, vemos pérdida de la biodiversidad y eso es algo que podemos ver. No tenemos que ser ni siquiera muy mayores para darnos cuenta de que antes había más biodiversidad, que uno iba al bosque y veía más animalitos y veía más plantas que ahora. O iba al río y veía más peces, o sea, es algo que es bastante visual, ¿verdad? Entonces, eso han sido tendencias, lo vemos, lo vivimos, hay escasez de agua en los destinos, eh, y eso ha creado pues una presión ¿para qué? Para empezar a, por ejemplo, en esta tendencia ambiental, a presionar o crear una necesidad de viajar de alguna manera cambiando, haciendo una transición hacia viajes que garantizan que son más, que tienen menos emisiones de carbono. Ahora, voy a ser bien honesto con ustedes. No hay forma que un avión gaste menos gasolina, incluso los más nuevos van a gastar y van a emitir carbono. Los productos que se mueven y se importan van a tener también su impacto en carbono. Lo que hacen la mayoría de las multinacionales es que compensan ese impacto haciendo otra actividad que reduzca su impacto en carbono. Por ejemplo, y de manera muy simplística, si yo tengo un carro de transportista que mueve turistas y que genera bastante, digamos, consumo de los recursos de la materia fósil, de lo que es el petróleo y derivados del petróleo, entonces como ya sé que mi huella de carbono es grande, por eso yo cojo y también tengo un plan de mi empresa que hace una reforestación, que planta 1000 árboles. Entonces, de esa manera, si bien yo sigo utilizando el carbono, estoy de alguna manera compensando o reduciendo mi impacto con otras actividades que son a favor de la parte ambiental. Entonces, con esa manera como que se, de alguna manera, equipara, pongámoslas entre comillas, y es algo que los turistas, sobre todo las nuevas tendencias, buscan esas empresas que puedan garantizar viajes con menos emisiones de carbono, a partir de las otras cosas que les digo. Siguiente. Así también vemos, por ejemplo, hay quien hace turismos alternativos también como forma de dar respuesta a este degradamiento de ambiental. Tenemos lo que es turismo responsable o antiturismo. Es decir, no quiero ser turista porque ¿cómo se llama? La forma o el branding, la manera en que yo visualizo un turista es negativa. La verdad es que nadie quiere ser turista porque los turistas están enmarcados con una imagen que que hasta visualmente se ve bien, es el típico persona extranjera con pantalón caqui y un sombrero
como de paja y estos para observar las aves. Y si ustedes pongan turistas y les hace, y con la mochila, y sale la imagen, y generalmente esa imagen tiene una connotación negativa de que solamente van, consumen pocas cosas que generalmente no son auténticas, se van y dejan la parte de presión o el costo en el destino. Y las nuevas generaciones ya no quieren ser vinculadas a esta imagen de turistas, sino que quieren ser más bien viajeros que viven y experimentan el destino, ¿no? Y esta es una tendencia que se llama antiturismo, es decir, no soy un turista, soy un pasajero, un viajero que va a experimentar, estoy allí explorando, soy un explorador. El turismo ético, obviamente, es ser ético, social y ambientalmente, ser respetuoso con los recursos. De nuevo como una alternativa o una respuesta al clásico turismo masivo. Siguiente. También tenemos, bueno, ya esta parte la hemos hablado un poco, lo que es el ecoturismo. Yo creo que estamos bastante, especialmente en el Ecuador, sabemos que el ecoturismo es aquel turismo que está más orientado a, de alguna manera, descongestionar estos destinos clásicos, estos hubs de turistas y más bien repartir estas en espacios que son más amigables con el medio ambiente. Turismo voluntario es cuando yo quiero hacer turismo, pero no para hacer, digamos, irme en un tour, sino que más bien soy un voluntario para solucionar algún problema local. El turismo desconectado, que es no utilizar el internet ni las redes sociales, sino realmente vivir la experiencia. El turismo lento, que hablamos anteriormente, que es no presionar, no cumplir un itinerario, sino tomarse más tiempo en el destino. También hay actividades de turismo de aventura, porque hay muchos estudios que relacionan el turismo de aventura con mayor nivel de conciencia ambiental y social. Buscar destinos alternativos, es decir, no ir siempre, por ejemplo, voy a Europa, no voy a ir a París y a Barcelona y a Venecia, sino que quiero explorar otros destinos para descongestionar y dejar de poner mi presión en aquellos destinos pues más, digamos, vamos a ver, famosos o más demandados. Y lo que nosotros, de hecho, en esto hemos sido bastante pioneros en el Ecuador, que es el turismo comunitario, que es prácticamente un tipo de turismo en que la comunidad es quien de alguna manera planifica y se beneficia directamente de la actividad. Siguiente. Bueno, y entonces en base a todas estas tendencias y estos nuevos tipos de ofertas que nacen de este nivel de conciencia que ha aumentado, también las organizaciones de gestión de destinos han empezado a desarrollar estrategias de gestión y marketing para... ¿Por qué? Porque no es porque yo no he conocido una DMO, una organización de gestión de destinos o una empresa que diga, o al menos que realmente diga yo quiero ser verde o sostenible porque quiero, generalmente nace en base a la necesidad del consumidor. Entonces, como el cliente, las nuevas generaciones demanda o requieren esto, o al menos es importante para ellos estos temas, entonces ellos empiezan a tomar medidas de gestión y de marketing para poder complacer esta demanda. Entonces ahí tenemos, por ejemplo, actividades de gestión de sostenible de destinos, que prácticamente es desarrollar estos productos especializados que les mencioné anteriormente para ampliar la oferta y de alguna manera empezar un proceso de transición de migrar de los turismos masivos, o sea, el típico turismo donde hay 10.000 personas en un lugar, ¿sí? A hacer un turismo más consciente que tenga mayor beneficio económico y menor impacto ambiental y cultural. Y de ahí también pues desarrollar otros atributos del destino, no solamente los clásicos hubs de viajes o los cosas o los productos que son más demandados, sino de alguna manera permitir una distribución para que los beneficios también asimismo sean distribuidos. Y también pues vemos actividades de marketing y hablamos mucho de lo que es el marketing de destino, que es una forma de comunicar realmente la especialización de estos productos turísticos y comunicar los atributos del destino, de la infraestructura que tienen, todo lo que es el monitoreo del comportamiento del consumidor para poder de alguna manera llegar o dar el mensaje de que el destino tiene o está cumpliendo con estas necesidades de estas nuevas generaciones, ¿no?
Entonces, esto también, y también ayuda a, de alguna manera, cambia el comportamiento del consumidor para hacerlo más consciente. También esas otras estrategias que utilizan a través del marketing. Adelante, Javier. Ok, entonces, y una manera de que hacen esto, cómo lo logran, hay muchas técnicas, algunas, y aquí es donde vamos a hablar de lo que funciona, lo que me sirve, lo que no me sirve, y todo lo que en el proceso vamos creando para tratar de justamente, tratar de llegar a ser sostenibles, ¿no? Una de las cosas que más se utilizan justamente son las certificaciones. Entonces, las certificaciones son una forma en que muchas personas creen que pueden darle un valor o le agregan valor a la cadena de la producción a través de emitir o de cumplir ciertos criterios para decir que soy sostenible, ¿no? Entonces, siguiente, Javier, por favor. El tema con las certificaciones es que prácticamente requiere es un sello, es un sello, un distintivo que dice esta persona, esta empresa, este destino cumple con estos parámetros que nosotros consideramos que son alineados con el tema de sostenibilidad y generalmente requieren una evaluación y auditoría por una tercera parte. Generalmente pueden o no tener prestigio y aquí es la parte muy importante de las certificaciones, que no es certificar por certificar. Las certificaciones solo importan o solo sirven si significan algo para el consumidor. Usted puede tener 10.000 certificaciones, pero si eso no tiene un significado para el consumidor, entonces no importa. O sea, no sirve porque usted no tiene ningún valor, no estaría pagando muchísimos miles de dólares por algo que realmente no se traslada en importancia del consumidor. Y no es, hay muchos estudios que demuestran que las certificaciones por sí mismas no atraen a turistas ni aumentan el número de consumo, a menos que esas certificaciones tengan digamos, signifiquen algo para las personas. Por ejemplo, ser parte de la lista de la UNESCO, ¿verdad? Eso es una certificación que significa mucho para muchas personas. Hay personas o hay viajeros que específicamente andan buscando destinos que son destinos dentro de la lista de la UNESCO para visitarlos. Entonces, esta es una certificación que tiene un peso y significa algo. Yo sé que, por ejemplo, aquí en Manta, ahorita estoy localizada en Manta de vacaciones. En Manta, por ejemplo, ahí en la parte rural, yo sé que San Lorenzo está tratando de obtener la certificación Bandera Azul, que es una certificación de sostenibilidad de las playas. Cuesta un montón de dinero, pero realmente no significa nada para un turista americano. ¿Ya? El turista americano no conoce este tipo de certificación, pero sí para el turista europeo. Entonces, si la certificación es con fin de cumplir ciertos requisitos de auditoría, está bien, pero generalmente estas certificaciones son para, de alguna manera, cumplir los requerimientos de los clientes. Y solo son importantes si son realmente auditadas por una tercera parte que es pues recta, correcta, que no va a falsear la información y si significa algo para los clientes. Adelante, siguiente. Y de ahí tenemos lo otro, que es una cosa que podríamos hablar por horas, pero no tengo tanto tiempo, ya de por sí ya estoy viendo que me estoy excediendo un poco del tiempo. Es el lavado verde, o más conocido como greenwashing. Es una forma en que, como sabemos que a las personas, y esto es una estrategia de marketing bastante poco ética, es que como sabemos que el tema de lo sostenible, de lo limpio, es importante para el consumidor, entonces nosotros decimos que somos sostenibles, pero no tenemos ni realmente información que cumpla esto que estamos diciendo. O sea, solamente estamos diciendo que somos de alguna manera, pero no existe realmente evidencias de que lo que decimos sea verdad, ¿no? Y son realmente acciones que buscan engañar a los consumidores o utilizar ciertos colores o ciertos logos para de alguna manera dar a entender que se están cumpliendo con prácticas buenas ¿cómo se llama?, de preservación ambiental o de protección ambiental y cultural, cuando en realidad no son reales. O sea, lo que uno dice, lo que está comunicando a través del marketing, pues no obedece realmente a la realidad. Es una mentira, generalmente puede ser una mentira de frente, es decir, este producto es sostenible cuando no lo es,
Pueden ser compensaciones ocultas, es decir, que realmente dicen que, por ejemplo, es socialmente responsable, es decir, que es responsable con la comunidad, que pagan bien, cuando en realidad no es, o de pronto solamente, o no aseguran que sea responsable socialmente en toda la cadena de valor. Puede ser que no exista evidencias de lo que se dice a través que puede ser en el empaquetado o a través de comerciales. ¿Ya? O puede que sea vaguedad, o sea, que puede ser que como que da a entender, pero no está asegurando, pero la finalidad es como confundir al usuario para que crea que es verde o es irrelevante. Es como cuando yo lo he visto, cuando por ejemplo hay una botella de agua y dice libre de calorías, obviamente es libre de calorías, es agua. O por ejemplo ponen, yo qué sé, sí, también ha visto también botellas de agua que dice gluten free y obviamente no va a tener gluten si es agua. Entonces, así ese tipo de cosas que son irrelevantes, esas son tipos de formas de greenwashing, de lavado verde que busca justamente confundir al cliente porque saben que este tema es importante. Todo lo que es responsabilidad social, todo lo que es responsabilidad ambiental, lo que es sostenibilidad, pues son cosas que interesan mucho al cliente actualmente y buscan estas estrategias para confundir. Siguiente. Tenemos también otras tendencias, esto en la parte ambiental. En la parte cultural, por ejemplo, tenemos cosas que, lo que es problemas, como la mercantilización de la cultura y la pérdida de autenticidad de los destinos. Y entonces yo puse esta foto de las Catrinas en México, porque se empezaron a popularizar, yo diría que en los tal vez 10 años, hace 10, menos de 10 años, se empezó a popularizar mucho este tema del uso de las Catrinas, pero de la forma en que es comercializado, realmente no obedece a la práctica de forma auténtica en México. Entonces, ¿qué se hace? Se está perdiendo la autenticidad de la práctica para de alguna manera complacer al turista, de manera que esta expresión cultural está comercializada de manera que sea fácil de digerir para el turista, pero que entonces se corre el riesgo de que esa manifestación se pierda. Entonces, como contraparte a este problema que hemos visto, que es la erosión de la cultura, la erosión de la autenticidad, la mercantilización de la cultura, salen nuevos procesos como el resurgimiento del turismo indígena, el modelo de turismo liderado es por las comunidades donde realmente se comparte la cultura local y no lo que el turista quiere ver. Siguiente. Ya, eso es importante, son algunos datos relevantes. ¿Por qué empezamos a hablar mucho de autenticidad? Porque las personas, los viajeros, especialmente estas nuevas generaciones, hablan mucho de buscar las experiencias auténticas, o sea, de la experiencia auténtica. Yo a veces me pregunto, ¿realmente eso es lo que el turista quiere? Muchos estudios nos dicen que ellos quieren creer que lo que ven es auténtico, pero que sea fácil de digerir. Entonces, de alguna manera, sí existe, ahora pues las comunidades pues, locales, sobre todo cuando empieza a ver que su cultura empieza a erosionarse, pues empiezan a demandar mayor control sobre el turismo y lo que se le está mostrando y lo que se está pasando a las nuevas generaciones, ¿no? A veces esa preservación cultural para que sea beneficioso en ciertos destinos ha sido vinculada con incentivos económicos. O talleres o programas que de alguna manera presentan o crean un valor para que estas realmente las manifestaciones auténticas, pues que no se pierdan. Siguiente diapositiva. Otro ámbito, otra cosa que está pasando es a través de la luz de la tecnología y sostenibilidad. Les prometo que ya estoy por terminar. Lo que es el tema de la tecnología ha traído bastantes temas con el tema, yo creo apoyo apoyos y también reveses en el tema de sostenibilidad, pero quisiera concentrar en la parte del apoyo. Nosotros podemos utilizar estas herramientas tecnológicas para de alguna manera manejar un poco más o tomar mejores decisiones en el tema de sostenibilidad. Por ejemplo, actualmente estamos utilizando lo que es inteligencia artificial para gestionar los flujos de visitantes. Entonces, por ejemplo, aquí les puse la imagen de una playa totalmente llena de gente. Esto es un ejemplo claro de un turismo masivo.
Yo no creo que las personas que van a un destino y que encuentran una playa en estas características puedan disfrutar del destino, puedan disfrutar del recurso natural, porque está muy abarrotado y hay destinos donde existen muchísimas más congestión, ¿verdad? Entonces, lo que a veces se hacen, sobre todo para estos destinos que son hubs, que me mantienen mucho flujo de turistas, es de generar, y ahora con el uso de la inteligencia artificial, gestionar este flujo de los visitantes y trabajar en conjuntos con los operadores para distribuir los itinerarios de manera que empiecen a no todos coincidir en el mismo tiempo y más bien como redirigir estos flujos de personas a lugares que de pronto no son tan demandantes o no son tanto un hub como destino. Entonces también tenemos la implementación de destinos inteligentes, prácticamente es el uso de la tecnología para medir distintos factores dentro de la ciudad. También veremos ver lo que es el seguimiento digital de la huella de carbono, y son muchas aplicaciones que están desarrollándose para que el viajero sepa realmente cuánta emisión de carbono está generando ese viaje. Y eso es también una manera de hacer que las empresas, especialmente las grandes empresas, empiecen de alguna manera a contrarrestar su huella de carbono. Y algunas personas pues que apuntan a lo último que es la experiencia del turismo virtual, que es prácticamente tal vez dejar de ir a lugares o puntos congestionados y evitar estos destinos clásicos, tal vez verlos a través de algún tipo de herramienta virtual y más bien conocer otras experiencias. Siguiente, Javier, yo creo que ya vamos a las conclusiones, sí. Entonces, como conclusión, lo que es la sostenibilidad del turismo es algo que está en constante evolución, generalmente está de alguna manera y alineados a las tendencias, alineados a lo que vemos, a lo que palpamos, a lo que sentimos, a lo que está pasando en nuestro patio de atrás. Y va a ir cambiando, porque nosotros no creo que ningún investigador pueda decirles que tiene la solución de cómo ser más sostenible, más bien son distintas pequeñas estrategias para en conjunto tratar de crear un mayor impacto y ser un poco más sostenible y garantizar que las futuras generaciones puedan tener todavía recursos culturales y naturales y económicos para poder tomar decisiones. Están obviamente todas estas políticas, estas formas de planificación están alineadas a los cambios ambientales y culturales que vemos, especialmente cuando vemos erosionar estos aspectos. Y la forma en que tratamos, bueno, yo diría prueba-error es una cosa bastante grande, pero tratar de planificar y ver distintas opciones o distintas estrategias para, de alguna manera, contrarrestar los problemas que vemos en el desarrollo económico. Y una cosa final que no puse en esta diapositiva, pero se me vino ahorita mientras estaba hablando de este tema de conclusión, es que a la final nosotros no podemos parar el desarrollo. Hace como 14 años atrás se habló de dos tendencias, tal vez 20. La tendencia de desarrollo sostenible y la tendencia de decrecimiento. Entonces, de las dos tendencias, obviamente yo creo que casi todos han escuchado desarrollo sostenible y sostenibilidad, muy pocos de pronto han escuchado lo que es el decrecimiento. Y es que entre las dos palabras obviamente llama más la atención lo del desarrollo sostenible. Pero hay una razón humana, porque generalmente uno no le puede decir a una persona que deje de querer progresar. Y nosotros los seres humanos vinculamos el progreso con el hecho de tener mayores comodidades en nuestra propiedades individuales, de tener mejores casas, mejores carros, de pronto poder enviar a nuestros hijos a mejores centros educativos, poder viajar de vez en cuando. Está muy ligado con esto, que esta es la forma en que nuestra especie cataloga o ve la forma de desarrollo. Entonces no podemos truncar esa aspiración, es aspiracional. Queremos ser mejores y cada generación los padres quieren que los hijos les vaya mejor que uno y tenemos esta idea bastante marcada de que queremos tener más cosas. Entonces, eso es bastante innato de nuestra especie y va a ser muy difícil de erradicar. Y es por eso que la teoría del decrecimiento que hablaba de no más, hasta aquí estamos, no tengas más carros, cómprate una bicicleta, cómprate una casa más pequeña, porque el espacio que tú pones tiene un impacto o un footprint, una huella. Eso no pegó, no fue aceptado porque
va en contra de nuestra naturaleza. Entonces, empezamos a utilizar más este tema de desarrollo sostenible porque sabemos que las personas queremos seguir desarrollándonos, pero no podemos frenarlo. Lo que debemos hacer es de alguna manera ver estrategias para tratar de reducir el impacto. Y si son muchas estrategias a la vez, seguramente nuestro impacto va a ser mucho mayor. Bueno, eso he hablado por más de una hora. Creo que es suficiente de mí hablando. No sé si alguien tenga alguna consulta, pregunta, o si ya estamos sobre el tiempo. Eh, Doctora Basurto, muchísimas gracias por la extensa presentación que había preparado para nosotros. Estoy muy contento por algunos puntos. Creo que existe cierta eh, overlap. Hay muchas coincidencias con el contenido de nuestra clase de ética y responsabilidad social. Tal vez una pregunta estaría orientada para también alimentar, porque tenemos cursos de la asignatura de gestión de ventas. Quisiera conocer un poquito cómo se traduce gestión de ventas dentro de la industria turística y qué se está haciendo en lugares como España, como Finlandia, como Estados Unidos para eh, vender sostenibilidad, si cabe el término. Bueno, yo creo que lo primero que debemos que tomar es entender los perfiles de los clientes y lo que ellos quieren, cuáles son sus motivaciones de viajes. Entonces, para cualquier tema que se hable de tratar de vender un producto y un producto sostenible, tenemos que entender quién es nuestro cliente y cuál es el cliente que queremos atraer. Entonces, lo primero empieza es entendiendo cuál es su perfil, tanto de las personas que vienen como de las que queremos atraer, ¿verdad? Entonces, y también entender cuáles son sus motivaciones para viajar. Entonces, te hablo del caso, por ejemplo, de Finlandia. Finlandia de por sí siempre fue un destino como que pues, muy específico porque estamos hablando de un destino que está cerca del círculo ártico y las personas que van allá van generalmente o sea, es un turista muy específico, ¿verdad? Entonces, pero ellos igual, a pesar de todo eso, de que tenían turistas que en base a su perfil, porque tenemos que saber el perfil de nuestro cliente, ¿verdad? Nuestro mercado objetivo. Entonces, en base a su perfil eran turistas que estaban más alineados con el tema de preservación. Sin embargo, fue una decisión consciente de las autoridades finlandesas de alguna manera, anular cualquier tipo de actividad turística que no fuera sostenible. Y entonces todo su proceso de marketing, toda la manera de la imagen, por ejemplo, del destino, la marca destino, la forma en que ellos se promocionan a través de Visit Finland, Visita Finlandia, está todo orientado a temas visualmente sostenibles. O sea, todas las formas. Si tú abres, por ejemplo, la página de Visit Finland, vas a ver que todas las actividades que se proponen y toda la forma de comunicación está como transversal el tema de sostenibilidad. No existe otro tipo de productos masivos disponibles para los clientes y han hecho unas estrategias de venta bastante específicas para atraer a ese tipo de turista. Pero ellos son como bastante, digamos, este es un ejemplo bastante extremo, ¿verdad? Vamos a hablar del otro ejemplo que tú me decías, que era España. España tiene un problema bastante grave porque es uno de los países más visitados del mundo. Siempre España está dentro de los top 5 de países más visitados dentro de los datos que recaba la Organización Mundial de Turismo. Ya, entonces ellos, y tiene destinos muy emblemáticos como Madrid y Barcelona, sobre todo Barcelona. Entonces son destinos en los que se empezó un desarrollo turístico, pero no existió a la par. Estamos hablando que son destinos que sí están posicionados hace un montón de décadas atrás. Entonces, para esa época no había una planificación sostenible, nomás se hablaba de números, que a mí me da a veces un poco de pena porque veo que en el Ecuador también lo manejamos de esa manera todavía. Nosotros queremos hablar de número de turistas, de número de visitas, o sea, nosotros decimos en inglés head and beds, cabezas en las camas. Queremos nombrarlo así, pero no es solamente el número, sino el tipo de turista que tienes. Entonces, para mejorar el tipo de turista, tienes que tener un proceso largo de cambiar la forma en que te perciben. España, por ejemplo, y también Italia, por ejemplo, con Venecia, han establecido estrategias
de cambiar la percepción y el marketing es más bien enfocado a aspectos negativos del destino. O sea, en vez de, por decir, promociona un destino por sus cualidades, que es lo que se nos vendría a la cabeza cuando queremos ver un producto, vamos a hablar de las cosas buenas que tiene el destino. Como ellos quieren bajar el número de turistas, lo que están haciendo es que en los canales masivos, que de alguna manera son los que ven la mayoría de personas que hacen turismo masivo, ellos ponen cosas negativas en destino. Entonces, yo recuerdo, por ejemplo, que Venecia hace unos 7 años atrás hablaba o hizo una gran campaña de decir que olía mal. Pero esto era una decisión consciente, era a propósito. O sea, decían, el destino huele mal, el destino huele a pescado, incluso ponían un pescado enorme ahí en las... Pero era porque como tienen tanto flujo de turismo, especialmente en los meses de junio y julio, que son los meses de verano allá, entonces conscientemente empezaron a crear una imagen negativa del destino para bajar el número de turistas que buscan Venecia de un clic, que generalmente obedecen un perfil de turista masivo. Y más bien empiezas a hablar en ciertos canales de marketing, canales de comercialización específicas que son observados por este tipo de turista que es más consciente, ahí sí hacen una promoción turística orientada a los atributos sostenibles y no solo de Venecia, sino de los pueblos aledaños, por alguna manera descongestionar ¿cómo se llama? El producto. Entonces, en tema de ventas, yo diría que tendrían que analizar mucho qué es lo que el destino tiene, de qué adolece y hacia dónde quieren ir, para de acuerdo a eso tratar poco a poco de cambiar este cliente que viene. Se me viene a la cabeza estos destinos que tú me dices internacionales, pero te hablo de destinos, por ejemplo, locales. Manta. Manta es un destino que dice que es un destino turístico, y yo sí coincido que es una ciudad que tiene bastante desarrollo económico, especialmente a nivel de la provincia, pero cuando tú hablas con las personas ¿cómo se llama?, los distintos actores turísticos de Manta, pues no existe una idea clara de qué es Manta o qué ofrece o qué lo hace diferente de otros productos similares en el país, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que lo único que interesa es el número de personas que vienen, y esta es la métrica que se tiene actualmente en los distintos organismos y la forma que se mide, de hecho, aquí en la costa, ¿no? En la parte de Manta al menos. Entonces, y cuando tú dices, y el turista que llega, que es un turista que viene por un tiempo muy corto y que deja muy poco en el destino, pero que genera un gran nivel de impacto en las playas. Entonces si tú me hablas de cómo vender el producto de Manta a un mejor turista o cambiarla, la parte de estrategias, yo diría, es mejor empezar a hablar con lo que el destino tiene, con los actores y hacer entender que no es solamente número de personas que se llegan y se hospedan o personas que están en la playa un día, sino que ver cuáles son esas personas que llegan y cuánto realmente aportan a la economía local y cuánto están dejando de impacto en el destino. Y en base a eso tomar decisiones de poco a poco ir cambiando la imagen del destino y promocionarlas en ámbitos o espacios donde puedan atraer a turistas que de pronto deportivos, que vienen con más personas, se quedan por más tiempo y tienen menor impacto en el destino, que son más conscientes, que tienen mayor nivel de conciencia natural. Veo una pregunta dice Eliana. Yo tengo una pregunta: ¿por qué las empresas ocultan muchas cosas, sobre todo para añadir el cambio climático cuando sacan algún virus? Bueno, esa es una pregunta bastante compleja. La información, yo no podría decir que estoy todavía facultada al 100% para responder eso. Yo creo que hay muchos intereses. Si vamos al video de la tragedia de los comunes, a veces los seres humanos ponemos mayor énfasis o damos mayor importancia a mi ganancia personal y no al efecto que tiene a largo plazo en la comunidad. Es decir, prefiero yo hacer dinero creando una enfermedad para poder vender un remedio, porque genera millones de dólares y me beneficio yo, y no estamos viendo el impacto de la comunidad porque de pronto no vemos a estas personas como seres humanos, sino peones. Pero esto es algo bastante como filosófico, pero yo creo que se enmarca o se alinea con el hecho de no entender que todos somos parte de una comunidad que usa recursos
comunes. Y esa, como digo, la tragedia de las comunes explica mucho de por qué algunas empresas ocultan información por el beneficio propio, sin ignorando el beneficio comunitario y solamente viendo temas a corto plazo. Doctora, las personas, por favor, si tienen alguna duda, me escriben en el chat y la leemos, pero no quiero dejar de preguntarle también con el tema de, tal vez, en la industria turística, un fenómeno también bastante real es las temporadas altas y temporadas bajas. Ya, Seasons. sí, son Seasons, las temporadas, correcto. claros. Ujú. ¿Cómo se balancean estas ideas de sostenibilidad en temporada alta, sostenibilidad en temporada baja? Tal vez algún criterio en aquello. Bueno, sí, eso es un tema bastante complejo y que no te podría decir que hay una única solución, son varias estrategias, porque realmente a los destinos no les interesa tener 2 o 3 meses con los hoteles llenos y las locales a full para después tener 9 meses al año donde no tienen clientes ni para tener una ocupación hotelera de más del 30 o 40%, que está muy por debajo del promedio mundial que es 65%. Entonces, lo que generalmente los destinos hacen es que si tienen, por ejemplo, destinos como Venecia, ya que tienen demasiada demanda en el verano, ellos lo que generalmente hacen es que empiezan a hacer campañas negativas del destino para bajar el número de sobredemanda que tienen en el destino durante las temporadas altas, como son los meses de verano. Y en los meses donde tienen menor flujo de pasajeros, lo que utilizan, por ejemplo, es generar convenciones, eventos, tratar de crear ferias, cosas así que sí que son prácticamente eventos que de alguna manera inciten a viajar y en esos meses pues atraen a este tipo de cliente que es más, eh, menos agresivo con el medio ambiente y con la cultura local. Entonces, esa podría ser una estrategia, que es tratar de dejar de promocionar el destino en los meses que tienen mayor demanda y empezar a tratar de descongestionar la temporada creando eventos, creando convenciones, creando algo de alguna manera propio en aquellas temporadas donde no tienen muchos flujos de turistas. De crear un producto adicional, pero para estas temporadas. Promocionarse en otros mercados, donde, por ejemplo, si nosotros, para que me viene el ejemplo de mantas de nuevo, ¿no? Si nuestro mercado más fuerte y la temporada más alta de año es ahora, julio y agosto, porque tenemos el turista de la sierra. Si esas son nuestras temporadas altas y también cuando es la temporada playera, ¿por qué no empezamos a ver otros destinos, otros mercados que también salgan de vacaciones o que tengan el tiempo para viajar o que tengan menos limitantes para viajar en otras épocas del año y atraer a esas otras personas durante esa fecha? Por ejemplo, propiciar más los eventos deportivos. El Ironman es ahora, por ejemplo, en estas semanas, que trae un montón de gente. Está coincidiendo, por ejemplo, con el tema de la temporada alta de la sierra. Sería más viable mover ese evento para las fechas que tenemos temporada baja, como por ejemplo en septiembre o octubre, que tenemos menor demanda. Y ya sabemos que esos eventos traen gran cantidad de demanda, movámoslas para fechas en las que tradicionalmente no tenemos eso, porque es mucho mejor tener, o sea, a ningún destino le interesa estar sub y baja, eso no es viable, porque uno tiene que igual pagar salarios y todos y gastos fijos, tengas o no tengas huéspedes, tengas o no tengas turistas. Es mejor tener un porcentaje de ocupación a la par de lo que es el índice mundial, que es el 65% en adelante. Ahí creo que hay dos preguntas. Y con esas dos preguntas, aunque creo que Rubén tenía la mano levantada, Rubén, déjenos un mensajito también como para con esa pregunta terminar y de ahí también le hacemos el cierre y le agradecemos a la doctora. Dice Francisco, actualmente las empresas venden sostenibilidad porque realmente creen en ella o porque los consumidores la exigen. Yo creo que un gran porcentaje es por los consumidores. Al menos si yo te puedo decir que he hablado con distintas representantes de cadenas hoteleras, por ejemplo, cadenas de cruceros, y ellos jamás van a hacer una inversión si no está, o sea, en sostenibilidad, si no ven una ganancia para ellos, ya sea que hay una reducción de los costos fijos que ellos tienen,
si la implementación, por ejemplo, en Las Vegas, muchas resorts están cambiando los tipos de bombillos que tienen, los clásicos que tenían por bombillos LEDs que son más, que consumen menos energía, que son más sostenibles porque utilizan menos energía, pero lo hacen por dos razones, porque pueden decirle al cliente, soy sostenibles, vengan a mi resort, porque ya hay una conciencia bastante clara de que todos estos resort casinos en Las Vegas no son sostenibles. Entonces ellos pueden decir, nosotros sí, porque hemos cambiado y hecho esta inversión, pero también hay otro trasfondo. Ellos están reduciendo muchísimo, miles de dólares, millones de dólares en el tema energético. Entonces, si aún ninguna empresa tú le puedes ir a decir, bueno, o serán muy pocas, pues menos del 1% mundial. Tú no les puedes ir a decir, sean sostenibles porque es lo que tienes que hacer, porque es éticamente correcto. Generalmente las empresas tratan, la primera función de una empresa, ¿cuál es? Tratar de beneficiar a sus stakeholders, ¿verdad? Su responsabilidad primera y principal es con los stakeholders, con las personas los inversionistas, ¿verdad? Entonces, no puedes pedir que inviertan en algo que no es importante para los inversionistas, pero sí puedes decir con números, y si eso es una parte que de pronto no hable, pero es súper importante hablar con dinero, con temas de ingresos. ¿Cuánto ahorras? ¿Cuánto atraes? ¿Cuánto este cambio va a dejar de costarte en un año en lo que pagabas factura eléctrica? ¿Cuánto este cambio te está ahorrando a ti en lo que pagabas la factura del agua? ¿Cuántos clientes de esta gama que gastan más dinero vas a traer si haces esta estrategia? Entonces, generalmente no creo que sea porque ellos les nace del buen corazón, especialmente las multinacionales, y no son sostenibles porque les gusta o les nace del corazón, es porque generalmente hay una ganancia detrás de ellos. La otra pregunta que me dice Solange es que ¿qué hábitos deberíamos adoptar como turistas para generar un impacto positivo en el turismo sostenible? Yo creo que uno de los más, hay muchas cosas, por ejemplo, la política de dejar el lugar que visitas mejor o igual como lo encontraste, es decir, no dejar basura y cosas así, yo creo que es clásica de cajón, pero la que yo incito y trato de compartir incluso con mis familias y amigos es que muchas de las empresas turísticas que nosotros a veces conocemos o visitamos, manejan los recursos y esos recursos a veces ni siquiera se quedan en la comunidad, sino que se van a otras partes. Por ejemplo, en Jamaica, la mayoría de hoteles que son dueños de las playas, de los recursos, mandan su dinero a España y ese dinero realmente no se reparte con la comunidad. Entonces, yo creo que una de las mejores maneras de hacer un turismo consciente es trata de beneficiar a la comunidad, trata de consumir local, ve que el producto o la artesanía o el producto de recuerdo que tú llevas, el souvenir, no sea hecho en China, sino que sea hecho en la comunidad, que sea hecho por cosas locales. Consume local porque ahí sabes que el dinero que dejas se reparte dentro de la comunidad. Entonces eso vendría a ser para mí una de las cosas que tiene mayor impacto. No sé, me dijiste que había, Javier, me dijiste que había una persona con manito levantada. Sí, es un comentario final que está haciendo Rubén, no es tanto orientado a una pregunta, pero sí es válido. Yo creo que lo que voy a hacer, doctora, es agradecerle infinitamente y le voy a pedir a la sala que hagamos sentir nuestro aprecio y nuestro cariño por el tiempo que tuvo nuestra presentación, reaccionándole con los thumbs up, con los emojis, porque yo estuve siguiéndola espero que todos hayan seguido con mucha atención. Estuve revisando más bien que nuestra frecuencia de estudiantes los que iniciaron están casi todos hasta el final, entonces estoy muy contento por aquello. Entonces, agradecerles nuevamente, agradecerles del fondo de mi corazón y en el nombre de mis estudiantes, tal vez la doctora Susi también tome la palabra, pero de forma personal y profesional, pues agradezco infinitamente, doctora Basuto, por este tiempo dentro de sus vacaciones para hablar de temas de sostenibilidad, eh, que, que es útil, que es útil. Y yo de mi parte, pues lo último que quiero decir como cierro siempre mis sesiones, es un abrazo, espero que sean felices todos y le cedo la palabra a la doctora Tuala si está por allí, tal vez para unos últimos comentarios. Y eso sería pues de mi parte. No sé si doctora Susi si tiene, no la veo. Creo que la doctora Susi se nos fue. Me parece que la doctora Susi no le veo en la sesión, pero en todo caso,
Eso, agradecerle nuevamente, doctora, de mi parte. am, Sería eso, un abrazo, sean felices y esperemos invitarla nuevamente en el futuro. Gracias, Javier. Y para mí fue un placer y gracias a todos los estudiantes por haberse quedado escuchándome todo este tiempo y agradezco todos sus emojis y corazones. Tal vez si nos puede ayudar con la misma frase, un abrazo, sean felices para la clase. Ok, sí, un abrazo y sean felices siempre. Gracias. Entonces, hasta ahí dejo el recording, el resto pues ya se pueden retirar. Gracias nuevamente a todos. Bye. Stop recording. Recording stopped. Sandra, me imagino que es un tema de la clase. La expositora, pues muchas gracias. Um, Coge la asistencia, se nos va a quedar la falta a todos. Ya les arreglo, ya los arreglo. Sí, sí. Igual tengo la grabación, pero igual la primera hora casi todos están con falta. Qué calor que hace. Punto.